Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ver este video. Hoy traigo un nuevo estudio que se llama ¿Qué significa dioses sois? Y esta expresión la encontramos tanto en Salmos como cuando el Señor, Cristo, nuestro Señor, le dice a los escribas y a los fariseos, dioses sois. Pero, ¿qué hay detrás de esta expresión? Hay, am, no es un misterio, simplemente es algo que debemos de entender todo aquel que va a ejercer un liderazgo o un ministerio. Y es de suma importancia que lo entendamos porque va en juego el ministerio, cada uno de las personas que ejercen un liderazgo. Y lo vamos a ver bíblicamente la importancia de juzgar correctamente cada situación, juzgar correctamente cada cosa de la congregación. Y ese es mi propósito, más que nada, dar una enseñanza ah, de que usted pueda aprender algo de esto. Y no solamente para liderazgos o ministerio, también para nosotros en la vida diaria, el juzgar y tomar unas buenas decisiones en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la obediencia, el de sujetarnos a la palabra del Señor. Y bien, después de esta pequeña introducción, vamos a orar que sea el Señor quien nos dé palabras, que me dé a mí palabras y a ustedes entendimiento, y que sea el Señor obrando tanto en mí como en usted. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por hacer un nuevo estudio, Señor. Muchas gracias, usted sabe el tema que está preparado. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Pero también te pedimos por una bendición, Señor, que sea de sabiduría e inteligencia espiritual. Que conozcamos toda ciencia, Señor, que está revelada en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento y te pido que a mí me des gracias, Señor, para poder dar este estudio. Muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Bien, vamos a iniciar en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 33 en adelante. Le respondieron los judíos diciendo: por buena palabra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y luego abre un encomillado y dice: y la escritura no puede ser quebrantada. Dice, luego hace la pregunta: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, em, aquí el Señor les dice, ¿verdad? Porque lo acusan de blasfemia, porque él se hace llamar hijo de Dios. Y entonces el Señor le responde y le dice: no está escrito, yo dije, dioses sois. Entonces, y luego abre comillas y dice: pero la escritura no puede ser quebrantada, es decir, no se puede eliminar, ni se puede transgredir, ni tampoco se puede cambiar. Así quedó escrito y es punto final, no hay tema de discusión, no hay tema de poder cambiar, no. El Señor así les llamó. Ahora bien, cuando el Señor dice esta expresión,
dioses sois. En el original dice Elohim sois. Y esta palabra Elohim en el original significa, o se aplica esta palabra a todos aquellos que ocupan, aquellas personas que ocupan un liderazgo, como un rey, como un príncipe, como un juez, como un sumo sacerdote. Aquellos que tienen alto rango se les aplica esta palabra, Elohim. Entonces, y en el original se diría así, Elohim sois, es decir, ustedes son unas personas de alto rango, ¿verdad? Dentro del pueblo. Entonces, todo aquel que ocupa un alto rango dentro de la congregación es un Elohim y tiene una grande responsabilidad el tener este nombramiento, este grado de honor, el ser un príncipe entre su pueblo o ser un líder, un ministro dentro de la congregación. Es un alto honor, gloria al Señor. Y como tal, debe de tomarse, y no solamente tomarse, sino actuar conforme a esa responsabilidad. Y es lo que vamos a ver a través de este estudio. Miren, vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 82, que es donde encontramos también esta expresión. Salmo 82, 1 en adelante, dice en el nombre del Señor: Dios está en la reunión de los dioses, o sea, de los Elohims o de los jueces, ¿verdad? En medio de los dioses juzga, o sea, en medio de los príncipes, en medio de los reyes, en medio de los jueces, ¿verdad? Él juzga. O sea, como, en otras palabras, están los príncipes reunidos o los jueces o los reyes están reunidos tomando una decisión, pero Dios está en medio y Él está viendo y escuchando las decisiones que se van a tomar. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Bien, dice: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, libertad al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, ustedes son Elohims, y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor reprende, está reprendiendo, ¿verdad? Dice: ¿hasta cuándo van a aceptar a los impíos? Dice: ¿y por qué no juzgan? ¿Verdad? En el versículo 3 dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice que no debemos de hacer acepción de personas, porque si juzgamos y nos inclinamos hacia el fuerte o al que tiene más riqueza o dinero o tiene un mejor puesto de empleo que aquel que no tiene, que es un simple obrero, que es un simple trabajador, y se inclinan más hacia aquellos que tienen un nivel económico más arriba, dice: no están juzgando correctamente, no están defendiendo ni al débil,
Entonces, el hacer excepción de personas, Dios reprueba ese tipo de actos. Y por eso el Señor le reprende, le dice, ustedes no saben, no entienden. Gloria al Señor. Entonces, por eso les decía ahorita, el tener un grado honroso delante del Señor, teniendo un ministerio dentro de la congregación, es una grande responsabilidad. Porque Dios mira y escucha cómo juzga entre hermano y hermano, entre hermana y hermana. Gloria al Señor. ¿A quién favorece más y a quién favorece menos? Entonces, Dios reprende la acepción de personas, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, ahora bien, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 22, donde inicia esta cuestión, Éxodo 22, 28 dice, Éxodo 22, 28 dice en el nombre del Señor, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esa es una orden que le dan a la congregación, que no está permitido injuriar, o sea, decir malas palabras en contra del príncipe o del ministro, o juzgarlo. Por eso el apóstol Pablo dice, allá a Timoteo le aconseja y le dice, no admitas una acusación contra un anciano, sino por medio de 2 o 3 testigos. Entonces, que alguien se levante en contra, sin fundamentos, contra un ministro del Señor, está cayendo en un grave pecado, porque está juzgando a Dios, porque el ministro ha sido puesto por Dios y ha sido ungido para llevar este ministerio. Entonces, entre la grey y el ministro está Dios. Dios mira cómo es el comportamiento de la iglesia hacia el ministro, y también Dios mira cómo es la actividad del ministro hacia la congregación. Dios está en medio. Por eso leímos ahí en el Salmo, dice que Dios está en medio de los príncipes o de los que llevan un ministerio. Dios está en medio. Y Dios mira cómo la iglesia se sujeta a su ministro, y Dios mira cómo el ministro lleva su ministerio hacia la congregación. Dios está en medio. Y todo cristiano, toda cristiana debe entender eso. Que cualquier cosa, ¿verdad? Dios la juzga, y Dios mira y Dios escucha. Aun cuando en su casa o en alguna parte habla mal de su ministro, Dios está escuchando. Y Dios le va a reprender. Porque usted no puede hablar mal de su ministro. Porque es un siervo de Cristo. Y ha sido puesto por el Señor. Pero también el ministro, que ha sido puesto por el Señor, debe de actuar, y ahorita lo vamos a ver, conforme a la justicia. Conforme a lo que es justo delante del Señor. Porque si no, en aquel día, como leímos ahorita en el Salmo, dice, pero vas a morir como hombre. Vas a ir a la sepultura como cualquier otro hombre. Y vas a ir a juicio como cualquier otro hombre. O sea, no está exento. Gloria al Señor, no está exento. Entonces, aquí en la Reina Valera, en la Biblia que yo uso, que es la Biblia de referencia Thompson, aquí donde aparece la palabra dioses, hay una letra que me lleva a la explicación, dice, o a Dios. O sea, cuando usted juzga al ministro, a la autoridad, está juzgando a Dios, porque ha sido puesto por Dios.
Mire, le voy a poner un ejemplo. Si, si el ministro dice, la palabra de Dios dice que debemos de andar en santidad, él nomás está exponiendo lo que Dios está pidiendo. Y si usted juzga, dice, ¿por qué el pastor y que esto y que el otro? Sí, pero está juzgando a un mandamiento establecido por Dios. El ministro nada más lo está exponiendo y le está diciendo qué es lo que Dios demanda. Y si usted no está de acuerdo con el pastor o con el ministro en cuanto a la santidad, pues es que no está de acuerdo con Dios. Porque él me está exponiendo lo que Dios está demandando. Entonces no se está oponiendo al ministro, se está oponiendo a lo establecido por el Señor. Usted debe entender esto, ¿verdad? Que si usted juzga a lo que el pastor está diciendo que lo que Dios demanda, usted está juzgando a Dios directamente. Gloria al Señor. Entonces, debemos de entender las posiciones, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Nosotros como Grey, ¿verdad?, obedecemos a lo que el pastor o el ministro nos está diciendo, lo que Dios demanda. Y nuestra obligación o nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 23. Versículo 1 en adelante dice en el nombre de Cristo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, porque a Pablo lo llevaron, ¿verdad?, preso para que sea juzgado por los judíos de aquella época, y estando él en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, aún con ser el apóstol y después de llevar 3 recorridos de ministerio a través de Asia, gloria al Señor, 3 viajes que recorrió a Asia para establecer iglesias, establecer ancianos. Sí, Pablo, el apóstol, el que fue puesto como maestro de los gentiles, se sujetó, gloria al Señor, se sujetó al mandamiento y pide una disculpa y dice: perdón, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Gloria al Señor, porque está escrito. Entonces, si vemos, el apóstol no lo hizo para sujetarse al anciano o al Ananías, no, sino que se sujetó a la palabra y dice: porque está escrito, no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Entonces el apóstol Pablo se sujeta al mandamiento, gloria al Señor, y pide una disculpa. Entonces, pues un gran ejemplo, porque a pesar de que fue preso injustamente solo por predicar el evangelio de la fe, ¿sí?, y lo iban a juzgar por cuestión del evangelio, entonces
Pues, y él presenta su defensa y dice, pues yo con limpia conciencia he andado, ¿verdad? Entonces, y el apóstol Pablo, después de que presenta su defensa, y pues se molesta y le dice, Dios te golpeará a ti pared blanqueada, es decir, eres un muro de piedra, no tienes sentimientos, eres de roca, corazón de roca, no tienes sentimientos, no escuchas la defensa. Dice, Dios te va a golpear a ti. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, mira, si tú me juzgas de una manera injusta, Dios te va a golpear. Entonces, como decía ahorita, entre la congregación y el ministro está Dios en medio. Está Dios en medio. Y Dios mira cómo la iglesia se sujeta al ministro, y Dios mira cómo el ministro expone las ordenanzas del Señor. Y si es justo entre los discípulos del Señor, si es justo o es injusto, Dios lo mira y Dios escucha. Y un día va a pasar a juicio. Gloria al Señor. Entonces, por eso es bien importante que todo ministro deba entender esto, y toda la persona que está en la posición de la banca, en la grey, como congregante, debe entender y respetar al ministro que tiene enfrente y sujetarse a los mandamientos del Señor que expone el ministro. Aleluya. Entonces, vamos a continuar. Vamos al libro de Éxodo, perdón. Vamos a rezarnos a Éxodo 18. 18, Éxodo 18, versículo 19 en adelante. Mire, Moisés tenía una rutina. Él se sentaba a juzgar conforme a la ley a los hijos de Israel. Y el pueblo de Israel venía a Moisés, y Moisés los juzgaba entre hermano y hermano, entre matrimonios, entre familias, conforme a la ley de Dios. Y viene Jetro, su suegro, y le dice, ¿qué haces? ¿Vas a desmayar? O sea, tú no puedes llevar en tu seno toda esta carga. Y le da un consejo. Mira, vamos a leerlo. Dice, oye pues mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. O sea, ¿cuál es, para llevar una paz y una tranquilidad en medio de la congregación, qué es lo que tiene que hacer el ministro? Enseñar. Enseñar los mandamientos y las ordenanzas, y cómo se debe portar entre hermano y hermano, cómo se deben de portar entre padres e hijos, cómo debe ser el procedimiento, o cómo debe de actuar el padre hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y eso es el deber del ministro, enseñarle a la iglesia para que haya un mejor orden en medio de la congregación. Entonces enséñales, por eso Jetro le dice a Moisés, enséñales cuál es el camino por el cual deben de andar. Gloria al Señor. Dice, además, versículo 21, además, escoge tú de entre
todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentas y de dieces. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces, este es el consejo, dice, pon jueces, ¿verdad? Divide el pueblo en centenas, en decenas, y pon jueces que puedan llevar las cargas, y ya aquellas cargas difíciles o asuntos difíciles que ellos no pueden resolver, entonces lo traerán a ti. Y así entre todos van a llevar las cargas del pueblo. Gloria al Señor. Entonces, y aquí vemos la primera cita bíblica donde se establecen jueces, ¿verdad? Por consejo de Jetro hacia Moisés. Pero, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Mire, vamos a ver el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo. Acá Jetro le dice que sean varones de virtud, no codiciosos de ganancias, que no sean avariciosos, o sea, que sepan la responsabilidad que están tomando y que tengan conocimiento también de la palabra de Dios, porque van a juzgar conforme a la ley, conforme a los mandamientos. Entonces deben ser personas con conocimiento de la ley de Dios. Miren, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el ministro sea irreprensible. Es decir, que si él dice, hermanos, hay que andar en santidad, pero pues lo miran que no anda en santidad, pues ¿cómo? No puede ser irreprensible, al contrario, lo van a reprender. En vez de que él reprenda, pues lo van a reprender a él. O sea, debe ser una luz, un buen testimonio, el ejemplo, ¿sí?, de cómo se debe llevar los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Marido de una sola mujer. No va a ser como aquel ministro que aparece en YouTube, que ella lleva 4 mujeres. Dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Es decir, fíjese, bien importante, que no se deje guiar, como decía ahorita, no, pues este es un hermano pudiente, tiene buen trabajo, tiene buen puesto en su empresa. Entonces, ¿qué está pasando? Está poniendo la vista en la riqueza de ese hermano o de esa familia. O sea, ya hay una avaricia. Ya está codiciando. Es decir, si a este lo favorezco, pues me va a dar mejores ofrendas, va a dar buenos diezmos. Entonces ya puso su vista sobre la riqueza de aquella familia o de aquel hermano o de aquella hermana. ¿Y qué va a pasar cuando haya una acusación contra esa persona que es de buena posición económica? Pues lo va a defender, porque si no se le va. Y aquí el consejo es que no debe de ser codicioso ni avaro, que no esté codiciando la riqueza de los demás. Gloria al Señor.
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que los hijos del ministro también sean un ejemplo de sujeción hacia su padre y hacia la mamá. Porque ¿cómo puede un ministro reprender al hijo de X familia cuando le van a decir, bueno, y los suyos cómo andan? Por eso dice que ser irreprensible. Gloria al Señor. Entonces, si vemos que Jetro le da unos consejos, le dice cómo debe de ser el juez que iba a poner sobre jefe de decenas, centenas, ¿sí? Y aquí vemos el apóstol Pablo que dice, bueno, el que desea obispado, pues buena obra desea, pero, o sea, pone una condición. Estas son los reglamentos que debe de tener, o el estatus que debe tener un ministro del Señor. Pero es que se graduó en tal instituto como pastor y teólogo, sí, pero debe de cumplir con estos requisitos. Así haya estudiado y tenga doctorados y tenga licenciaturas en teología y hermenéutica y todas esas cosas, pero si no cumple con estos requisitos, no puede ser ministro del Señor. No puede. O nos sujetamos a esto o lo echamos por tierra. Gloria al Señor. Porque pues son las ordenanzas de la palabra y decimos que la palabra es la autoridad. Pues bien, vamos a sujetarnos a la autoridad. Seamos el ejemplo de que nos sujetamos a la autoridad. No porque, no, pues es que es hijo de X pastor y pues me lo mandaron para ordenarlo. Digamos, cada vez que se va a ordenar a un ministro, ¿sí?, se tiene que poner a prueba si realmente cumple con los requisitos. ¿Qué pasó cuando los apóstoles iban a escoger a los diáconos? Dice, le dijeron a la iglesia, escojan ustedes. Y les da los lineamientos o le dice las características que debe tener ese diácono. Que sea varón de fe, conocedor de las escrituras. Gloria al Señor. Varones de virtud, como le dijo Jetro a Moisés. Entonces, para que pueda ser un Elohim en medio de la congregación, que sea un príncipe, un ministro. Gloria al Señor. Ahora bien, dice, versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un ignorante, sino que si no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, que tengan templanza espiritual. No dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe en limpia conciencia. Y estos también sean sometidos, o sea, quiere decir que los obispos van a ser sometidos a prueba y también los diáconos. Dice, estos también, esta expresión, o sea, que no solamente los obispos van a ser sometidos a prueba, sino que también los diáconos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles, o sea, que no tengan algo por el cual se les reprenda. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, quiere decir que no sean calumniadoras.
mira, si no me obedeces, mira, voy a decir que eres el pastor y te voy a acusar. Está calumniando. También un diácono no debe ser calumniador. Sacar ventaja de su puesto que está ejerciendo. ¿Sí me explico? O sea, sí se explica, sí se entiende la palabra. Gloria al Señor. Sino sobria. O sea, con una mente centrada. Fieles en todo. En lo que concierne a la palabra y a su esposo y a su familia. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque, porque los que ejerzan buen diaconado o bien diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, esto es lo que demanda referente a los príncipes o hacia los ministros del Señor o hacia los dioses, ¿verdad? O Elohim, o sea, que se entienda bien la palabra. Este juego de palabras debemos de entenderlo, porque el Señor juzga. Dios juzga en medio de los dioses, o sea, en medio de los príncipes, en medio de los ministros, el Señor juzga. Y Él está escuchando y viendo cómo están llevando las cosas del ministerio. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué dice que dioses sois? Miren, y no quiero entrar en conflicto, pero la palabra es la palabra. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Dice en el nombre del Señor: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, es una ordenanza de parte de Dios, de parte del Señor, que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es una abominación delante del Señor. Pero si usted dice, hermano, es que yo apoyo que la mujer se ponga pantalón, bueno, mire, agarre su Biblia, levántala y levante sus ojos y diga, mira Dios, en tu palabra dice que no debemos, la mujer no debe vestir ropa de hombre, pero yo digo que sí puede. Entonces Dios desde arriba va a decir, ah, ok, o sea que estás suplantando mi palabra y estás poniendo la tuya. Ok, te estás haciendo un Dios. Me estás haciendo la competencia y te estás subiendo al nivel mío. Juzgue usted. Juzgue usted. La palabra dice, no vestirá la mujer ropa de hombre. Pero si usted dice, no, yo digo que sí puede vestir pantalón. Ah, ok. Entonces, está contradiciendo al que lo ordenó. Se está revelando al que lo ordenó. Por eso digo ahorita, bueno, tome su Biblia, levántela, levante y dígale, mira Dios, en tu palabra dice, pero yo digo que sí lo puede hacer. Ah, ok. Te está subiendo al nivel de Dios. Entonces, ya te está subiendo a un nivel de Dios, porque está poniendo su palabra al nivel de la palabra de Dios. Te estás subiendo a la altura del Eterno. Y somos hombres. Somos de carne y hueso. Somos polvo. No podemos hacer esto. No podemos.
Dice la escritura. Vamos a Corintios. O sea, cualquiera que intente o trate o que supla un mandamiento, se está poniendo a la altura del Eterno. Por eso dice que no debemos de quitarle ni agregarle a lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Dice 1 Corintios 5, 9, dice: es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuese un fornicario, o un avaro, o un idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun coman. ¿Por qué? Dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgas ustedes a los que están dentro? O sea, ¿cómo puede alguien predicar desde el púlpito y decir, los borrachos no entran a los cielos? Ah, pero ahí tienes, ahí los conscientes, ahí a los que tienes ahí. O sea, ¿cómo puede una persona decirle a la gente que los fornicarios están fuera del reino, pero conscientes a los que ahí tienes? Por eso dijo el apóstol, o sea, ¿cómo vamos a juzgar a los de afuera cuando no somos capaces de juzgar a los que tenemos adentro? O en otra ocasión, o en otro, levante su Biblia y dígale: mira Dios, aquí dice que no debemos de juzgar, que no debemos de tener a los fornicarios, pero mira Dios, es bien camarada, lo aprecio mucho, es familia. Entonces va a decir, ok, o sea que tus sentimientos están por encima de mis mandamientos. Ok. Juzgue usted. Juzgue usted. Dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará y lo da una orden. Quitad, pues, a ese perverso de entre ustedes. Pero no, Señor, ¿pero cómo? Es una amistad de años. No, Señor, aquí lo voy a tener. A ver si algún día. Ok. Va a decir el Señor, ok. O sea, tus sentimientos están por encima de mis mandamientos. Ok, pues ya nos veremos en aquel día. Miren, fíjense lo que hizo Esdras. Por eso es bien importante. Vamos al libro de Esdras. Capítulo 10, versículo versículo 11. Pero si gustan, pueden leerlo todo el capítulo completo, pero vamos a verlo desde el versículo 11. Esdras 10:11 dice: en nombre del Señor, ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a la palabra. Por el pueblo es mucho y tiempo lluvioso, no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes
o sea, nuestras autoridades, los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el, el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asel, y Jacías, hijo de Tisba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabatnai los ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre este asunto, y, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos, y da la lista. Entonces, ¿qué hicieron? Expulsaron. Contó hijos. Los sacerdotes y los príncipes dijeron: hemos pecado. Hemos tomado mujeres extranjeras que Dios nos había prohibido. Dice, pero está por delante la palabra. ¿Se imagina una persona despedir a su esposa o a su compañera con hijos y decir, preferimos sujetarnos a la palabra para que el ardor de la ira del Señor se apacigüe? Preferimos que se vayan las mujeres a su lugar de origen con todo hijos. Yo no digo que usted, pero vemos aquí que a veces es que es una amistad de muchos años. Es que yo lo aprecio mucho. Aquí no. ¿Qué hizo Samuel cuando reprendió a Saúl? Y dice que le lloraba, pero nunca más se volvió a presentar delante de Saúl. Nunca más. Saúl volvió a ver a Samuel y le lloraba a Samuel. Pero el mandamiento venía de arriba. Entonces, a veces que tenemos que sujetarnos a la palabra, aún por encima de algunos sentimientos, sí. Sí. Ahora bien, pero sin pero mirando de reojo la misericordia, y mirando de reojo la justicia, y mirando de reojo, ¿sí?, la piedad, y decir, ok, vamos a juzgar. ¿Qué lo llevó a su debilidad? ¿Qué lo llevó a que la persona diera ese paso de pecado? O sea, no nomás decir, eres un fornicario, ya vete. O sea, ¿qué lo llevó? Porque así dijo el apóstol Pablo. Mira, vamos a ver el libro de Gálatas. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Sobrellevar la carga los unos de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, o sea, no nomás es sin derecho a escuchar a la persona. Vamos a escuchar. Es como una vez escuchaba yo un testimonio de un pastor que estaba juzgando a un matrimonio. Bueno, la mujer acusaba de adulterio a su esposo. Y le dice
el pastor, ¿verdad? A ver, hermano, pues venga. Y pues le dice, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué te fuiste al adulterio? O sea, ¿qué te orilló a eso? Y él empezó a explicar las razones. Mire, no me atiende. No quiere intimidad conmigo. Batallo para que me haga de comer. La casa no la arregla. No se sujeta a mí. Se la pasa más tiempo en otras casas que en mi casa. Y por más que hablé con ella, por más que le dije, por más que traté de llevar esta situación, X años. Bueno, hermano. Entonces el hermano dice, ok, está bien, voy a hablar con su esposa. Y le dice, a ver, hermana, pues usted considera que el hermano, pues, se va a ir al infierno por adulterio. Digo, sí, hermano, sí, no, pues, se va a ir al infierno. Digo, pues sí, pero usted se va a ir detrás de él. Porque usted no lo atiende. Le está acusando que usted no la atiende. Se la pasa más en otras casas. No atiende a los niños. Llega del trabajo, no tiene comida. No le calientan ni las tortillas. Sí, a lo mejor él se va a ir al infierno, pero usted se va a ir detrás de él. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, por eso es bien importante que el ministro juzgue conforme a lo que es lo correcto, lo que es justo delante del Señor. Y lo que está escrito, pues vamos a sujetarnos a lo que está escrito. Por ejemplo, dice, no ames al mundo. Santiago. Capítulo 4, Santiago capítulo 4. Santiago 4:4 dice, oh amas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? ¿Por qué esta expresión? Bien, porque están casadas con un Señor, el Todopoderoso, pero quieren andar allá en el mundo con el otro Señor, de las tinieblas, el de la mentira. Allá también quieren andar con el otro Señor. Pues le dice, amas adúlteras, están adulterando. Porque quieren andar con dos señores. Quieren andar con el Señor del cielo y quieren andar con el Señor de las tinieblas. Por eso le dice, almas adúlteras. No saben, o sea, ignoran que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y lo dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A ver, ¿por qué? Bueno, vamos otra vez al mismo ejercicio. Mira Dios, tu palabra dice que no debemos tener amigos no tenemos que tener amistad con el mundo. Aquí tu palabra dice que pues no debemos de tener comunión con las tinieblas, pero mira Dios, pues es que las fiestas de Navidad y las fiestas pues son muy buenas, Señor. O sea que ¿te importa más eso? Ok, está bien. Me parece bien, más que ya no vamos a ver en aquel día. ¿Quieres andar en adulterio con el príncipe de este mundo? Adelante. Ya nos veremos en aquel día. Señor, pero es que mire, bueno, también nosotros celebramos que el día de la amistad y el día del amor y... ok. ¿Y eso está en mi palabra? Entonces, como decía ahorita, te estás volviendo un enemigo, ya te estás poniendo a la altura. Y lo peor es que lo está enseñando. Entonces, el Señor tiene un camino, ¿sí? Y lo estás desviando a la iglesia, lo estás desviando al mundo.
Y la estás desviando a que adulteren con el príncipe de este mundo. Y están llevando a la iglesia a que cometa fornicación con el mundo. Entonces, ya no eres parte del ministro del Eterno. Ahora eres un ministro del mundo, del príncipe de este mundo. ¿Ya te cegó? Tan como Saúl. Sí, Señor, pero ¿cuál fue la orden que se le dio a Saúl? Destruye todo lo que es del anatema. ¿Y cómo se justificó Saúl? Pero Samuel, mira, es que el pueblo. Ah, o sea que quieres agradar más al pueblo. Ok. Es que lo que le gusta al pueblo, Señor. Ah, ok. Tal como Saúl, eres Saulita. Eres de la tribu Saúl. Te gusta agradar al pueblo por encima de mis mandamientos y ordenanzas. Ok. Pues ya no vamos a ver en aquel día. Ya te estás poniendo en contra, enemigo. Te estás oponiendo a lo establecido por Dios, a las ordenanzas de Dios. Ya le estás, ¿sí? Como, dijo el apóstol, como se le dijo al apóstol Pablo, te gusta dar coces contra el aguijón. Te gusta golpear al aguijón. ¿Y qué le pasó al apóstol Pablo? Pues fue reprendido duramente cuando se le apareció el Señor. ¿También quiere usted eso? Adelante, siga con el mundo, siga coqueteando con el mundo y haga que la iglesia coquetee con el mundo, con el príncipe de este mundo. ¿Sí? Acuérdate que aquí en esta vida nomás hay dos príncipes. El príncipe de los príncipes, el soberano, Cristo nuestro Señor, y el príncipe del mundo. ¿A dónde quiere conducir usted como ministro? A la iglesia, a la congregación. ¿La quiere llevar? Ah, Señor, pero es que mire, pues que allá los bailes y pues por eso ponemos bailes en la iglesia. Ok. Amas al mundo. Bueno. Mi ordenanza es de que hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios. Y en orden. ¿Quieres meter bailes? Salsa, reggaetón. Ok. ¿Quieres agradar al pueblo? Ok. Pero a mí no me estás agradando, dice el Señor. A mí no me estás agradando. Porque eres un adúltero espiritual. Iglesias adúlteras espirituales. El que ignora, Dios no le toma en cuenta por ignorancia. Por eso esta expresión, no amas adúlteras, no saben, lo ignoran, no tienen conciencia, no tienen un conocimiento. Por eso, por eso en los requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, no tiene que ser un neófito, o sea, un ignorante. Tiene que conocer. Miren, ¿qué pasa si yo me postulo para juez de mi estado? Lo primero que van a decir, bueno, a ver, dígame qué dice el artículo 2 inciso C. Pero yo quiero ser juez. Y ahí soborno. Ah, que al cabo ya estando ahí. Ay, pues ahí aplico lo que sea y ahí lo que me acuerde. No. ¿Por qué? Porque está en juego el bienestar de miles de personas. Está en juego el bienestar de las ciudades de mi estado. No puedo ser yo un juez. Si yo no estudio, no me preparo conforme a las leyes terrenales, ¿cuánto más en las leyes espirituales? ¿Cuánto más en los mandamientos santos del Señor?
Porque vamos a ver cómo lo voy a aplicar. Y cómo juzgar entre hermano y hermano, entre familia y familia. Miren, en una ocasión había un asunto en la congregación donde yo asistía. Había dos familias confrontadas entre ellas. Y el que estaba a cargo de la congregación pues no hacía nada. Ya la mitad de la iglesia ya había un problema. Unos favorecían a una familia y otros favorecían a la otra familia. Y ya había, o sea que ya nomás eran dos familias. Ya eran tres, cuatro familias, cinco familias que estaban ya entre ellos. Entonces cuando me dicen, yo ya sabía, pero pues dije, pues hay un encargado, tiene que... Pero el asunto es que el encargado de la iglesia andaba en medio también en ese asunto, en pleito. Entonces, pues ya tomó la decisión y digo, a ver, pues venga esta familia y esta familia, vengan para acá y vamos a tratar este asunto. Los cité y ya cuando los estábamos allí, pues delante de mí empezaron, es que ustedes son esto, son lo otro y es que también ustedes son esto y son lo otro. Ya hasta palabras antisonantes. Y yo nomás mirando, unos y otros, y bien enojados. Entonces ya les digo, miren, ¿saben qué? Hice la señal de que se apaciguaran los dos. Y le dije, mire, ustedes son de Cristo, ustedes son de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Que si ustedes como hermanos, ¿sí?, tienen estos asuntos, no pueden entrar en el reino del Señor. Y si no se perdonan entre ustedes, Dios no les va a perdonar. Así está escrito. Y si ustedes odian a su hermano, que dice la Escritura, se convierten en homicidas. ¿Usted quiere ser un homicida? ¿Y usted también quiere ser un homicida? Digo, porque si el Señor viene aquí a esta hora, tanto ustedes como ustedes están fuera del reino. Por todo lo que se están diciendo y por todo lo que han provocado. Tanto ustedes como ustedes están fuera del reino. Así lo dice la Escritura. Un silencio. Entonces, agacharon la cabeza. Le dije, mira, hermanos, nosotros estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Porque ya no más son ustedes, ya son familias que están alrededor de ustedes y alrededor de ustedes. A ustedes que lo apoyan, ya también a ustedes los apoyan, ya son familias. Estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Ya está dividido. Entonces mi consejo es, pídanse perdón de todo corazón, olviden lo que pasó y vamos a caminar en la gracia del Señor. Porque así dice la Escritura, perdonaos unos a otros. Pues ahí se perdonaron, se abrazaron, lloraron. Gloria al Señor. Pero ¿cómo juzgué? Conforme a las Escrituras. Y les planteé, ¿sí?, les planteé la situación. Que están fuera del reino, están fuera de la eternidad. Si no se perdonaban y si no se amaban. Entonces, es lo que está escrito. Y estamos para juzgar conforme a las Sagradas Escrituras, entre hermano y hermano, entre familia y familia, entre esposo y esposa. Lo que es justo. Pero también, ¿cómo vamos a juzgar lo que es del mundo? O sea, ¿cómo podemos decirle, es que los bailes son del diablo? Ah, ok, pero ahí en tu iglesia bailan.
Como dijo el apóstol Pablo, o sea, ¿cómo vamos a juzgar a los de afuera si no podemos juzgar a los de adentro? No puede decir, es que la fiesta a tal ídolo es una mentira y Dios lo reprueba. Ah, ok. ¿Y qué le va a decir el católico? Mira, la Navidad es católica y la celebras. ¿Qué me juzgas a mí? Le va a tapar la boca. Así de sencillo. ¿Quién estableció la Navidad? Constantino el Grande, a finales del siglo III. ¿No fue algo establecido por Dios? Entonces, o nos sujetamos a los mandamientos y vivimos conforme a los mandamientos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a caminar en rectitud delante del Señor. En rectitud. Porque si nos desviamos un centímetro, ese centímetro al rato ya no es un centímetro, va a ser un metro. Y se va a ir abriendo más y más la brecha entre lo recto. Por eso dice la escritura. Y es el siguiente tema que vamos a tratar. Que le dijo el Señor que le dijo el Eterno a Josué. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda. No te vas a apartar. ¿Por qué? Porque si te apartas a derecha o te apartas a izquierda, ¿sí? Ya no vas en camino recto, en los mandamientos rectos del Señor. Ya va por otro camino, que no es del Señor. Bien, hasta aquí este estudio, gloria al Señor, espero que sea de mucha bendición en su vida. Analícelo, piénselo. Si gusta, mírelo 2 veces. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para servirle. Y muchas gracias por el tiempo prestado hasta este momento. Y pues vamos a orar para que seamos despedidos. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por este estudio. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas, que sea de un gran conocimiento de nosotros en nuestras vidas para caminar conforme a tu voluntad y conforme a tu deseo. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor. Te pido por los hermanos y hermanas y personas que miraron este estudio, Señor, bendíceles grandemente y sé tú con ellos, Señor, dándoles entendimiento, dándoles sabiduría. Gracias, Señor. Gracias.